Recordamos que estamos escudriñando las Escrituras y en particular hoy sería el turno de la carta que Pablo escribe a los hermanos, mejor dicho, al hermano Tito. Un nombre que quizás para algunos de nosotros suene como un diminutivo, pero la Escritura nos lo hace saber como un nombre. La carta al hermano Tito. Pablo muestra su amor, muestra su preocupación, muestra su dedicación, no solamente a las congregaciones o a los lugares que él visitó, sino también en estos casos en particular, como hemos estudiado a Timoteo y a Tito, sus hijos en la fe. Y el tema de esta tarde es hablando con firmeza. ¿Qué debemos de hablar con firmeza? ¿Qué involucra hablar con firmeza? ¿Por qué necesitamos tocar este tema? Es parte importante del compromiso que como cristianos cada uno de nosotros tiene. Y es precisamente por eso que vamos a estar hablando sobre esto. Quizás puedan ver en la imagen de fondo que tal vez no se vea muy clara, pero se supone que es un teléfono. Un teléfono de los que muchos de nosotros crecimos, que había que darle vuelta al disco para poder marcar. Y es que por muchos tiempos se creyó que Alexander Graham Bell fue el que lo inventó. Pero no fue el que lo inventó, fue el que jugó más vivo, porque fue quien lo patentó. Recientemente se hizo saber que un señor llamado Antonio Meucci fue el inventor del teléfono. Pero de un aparatito como ese, algo que ahora tenemos en el bolsillo, cuyo principal propósito es para comunicarnos. ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestros celulares hoy en día para hablar en voz con otra persona? No mucho. Lo utilizamos para entretenimiento, lo utilizamos para redes sociales, lo utilizamos para chats. Pero así ha avanzado la comunicación. Así se ha dado sobre esto. Pero lo que importa sí es comunicarse, es hablar. Y como hemos mencionado, el cristiano tiene ese compromiso de hablar con firmeza acerca de varios temas que involucran nuestra vida eterna. ¿Deseas ir al infierno? Sé que es una pregunta que suena fea, que suena fuerte y que se preguntarán por qué la hago. Pero es precisamente por ese énfasis de que necesitamos hablar con firmeza. Sabemos que ninguno de nosotros quiere ir al infierno. Sabemos que ninguno de nosotros se quiere condenar. Pero de ahí también debemos de saber que muchos allá afuera tampoco se quieren condenar, pero viven engañados en una creencia que no es la correcta. Y es de ahí que necesitamos salir y hablar. Debemos tener esa firmeza, que es esa entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Es que debemos de ser valientes en poder salir a las calles, hacerles saber a las personas: me gustaría que me acompañes y estudie la palabra de Dios conmigo. Me gustaría que puedas venir a escuchar el mensaje que hemos de compartir este día. Me gustaría que sepas lo que Dios quiere decir. Necesitamos de ese compromiso, necesitamos de esa fuerza. Pablo así exhortó y comandó a su hijo Tito, su hijo en la fe, tal como se refiere el verdadero hijo en la fe común, Tito 1:4. Tito fue dejado en Creta con dos propósitos. La misma carta nos hace saber en el versículo 5 que fue para que corrigiera lo deficiente, aquello que los hermanos en esa ciudad, en ese lugar están haciendo mal, necesitaba corrección, y también que pusiera orden a través de establecer hombres bien dedicados, a esos que conocemos como ancianos, para que cuidaran y lideraran a la congregación. Él continúa porque los últimos versículos de ese capítulo nos dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, cuando agarramos un vaso de agua y le echamos alguna sustancia extra, ya no es agua solamente, ya está corrupta, ya está sucia, ya no es pura. Cada vez que alguien agrega algo distinto a lo que Dios espera que hagamos o nos dice, deja de ser puro, se convierte en corrupto, y su mente y su conciencia lo hacen porque está aseverando: quiero hacer eso. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, una vez que nuestra reputación se daña, es muy difícil recuperarla. Y vamos a estar hablando sobre eso más y más. Porque el versículo siguiente, que es con que empieza el capítulo 2,
Dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cambiemos ese nombre por el nombre de cada uno de nosotros. Pero tú, Luis, pero tú, Jessica, pero tú, Elizabeth, pero tú, Mélida, Ana o Caris, Jackie, Jonathan. Cada uno de nosotros debemos de hablar de acuerdo con la sana doctrina. Ay, no, pues que a mí me gusta más hacer esto, hermano. Que usted me diga que la palabra de Dios dice eso. Yo me siento más cómodo con esto. No lo que Pablo está diciendo. Pablo le dice a Tito, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, de eso habla. Habla, exhorta y reprende. Hermanos, el trabajo de evangelista o de predicador no es fácil. Porque mientras les decimos mensajes que los alientan, los animan y hablan del amor, todos están bien. Pero cuando toca hablar un punto fuerte sobre la fe, algo que quizás estemos pecando y equivocándonos y probablemente condenándonos, ay, el hermano no me quiere. El hermano me tiró esa puya. El hermano me ha atacado. Pablo está exhortando a Tito a que hable estas cosas. Que hable, que exhorte, que reprenda con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y aunque en la vida como evangelistas, predicadores o simplemente cristianos que tratamos de hablar con alguien, si alguien me hace sentir mal, debo recordar que no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. Allá esa persona, su conciencia y su futuro eterno, en base a no recibir la palabra que debe de recibir. Porque no se trata que me escuchen a mí o a la otra persona que está llevando el mensaje, se trata de que no están escuchando lo que Dios nos ha hecho saber. Y es por ello que en el texto que hemos de estudiar en esta tarde, vamos a estar estudiando Tito 3, del 3 al 11. En ese texto vamos a ver que debemos hablar con firmeza sobre nuestro pasado, sobre nuestra salvación, sobre nuestro compromiso y sobre nuestra disciplina. 4 breves puntos que estaremos tocando en esta ocasión. Vamos al primero de ellos, hablando con firmeza sobre nuestro pasado. Veamos qué dice Pablo a Tito en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo esto encaja con cada uno de nosotros, ya sea que crecimos en un hogar cristiano o que fuimos convertidos luego. Porque Pablo dice, nosotros también éramos en otro tiempo algo que no era lo que debíamos de ser, algo que no era lo que Dios esperaba que fuéramos. Recordemos cómo cada vez que se nos hace saber sobre esto, se nos hace saber en algún momento alguien pecó y por culpa de ese pecado se hizo destituible de toda justicia, se hizo responsable de poder ser condenado para con muerte. Insensatos. Aquí no se trata de una persona que no tiene el sentimiento para decir las cosas como son, o como decimos que no tiene pepitas en la lengua. No es el significado insensato. Insensato es que no piensa, no razona, no tenía conocimiento o entendimiento espiritual. Es lo que está haciendo saber. En algún momento de nuestra vida yo no sabía lo que Dios esperaba de mí. Tuve que llegar a escuchar que era eso. Rebelde. No nos interesaba seguir a la autoridad, tanto terrenal como espiritual. Pablo hace énfasis en recordarles que se sujeten a gobernantes y autoridades en los 2 versículos anteriores. Respeten a las autoridades, respeten a sus gobernantes. Puede ser que no sean la mejor persona en el mundo, pero si están en autoridad es por algo, y como tal debemos someternos a ellos. Pero hay personas que dicen, no, yo soy un rebelde, y no solamente se rebela contra las autoridades o contra su país, se rebela también contra Dios. Extraviados, sabemos que es eso cuando alguien se pierde. Si ando por un mal camino y no conozco cómo llegar al origen que debo de ir, ocurre esto, me extravío. Me meto en un bosque y no sé hacia dónde voy, ahora qué hago porque me he perdido. Pablo nos está haciendo saber que en algún momento anduvimos así, mas no debe ser ahora. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Los placeres temporales de este mundo nos arrastraban a lugares y situaciones que sabemos no eran buenos. ¿O es que acaso yo sé que me meto a un bar porque quiero tomarme una Coca-Cola porque tengo sed? ¿O me meto a un prostíbulo porque simplemente quiero tomar un batido que hacen muy sabroso ahí? La persona que busca este tipo de lugares no está buscando para hacer algo bueno. Sabe lo que se está metiendo porque sigue sus deleites diversos y concupiscencias. Viviendo en malicia y envidia. ¿Cuáles son las primeras 3 letras de la palabra malicia? Es mal. No es algo bueno.
Cuando pienso de esa manera y soy envidioso, ¿qué estoy buscando? Mi propio bien, sin importarme si hago sufrir o hago pasar a alguien mal, si le hago un daño a una persona. Pablo nos dice, en algún momento tal vez anduvimos así. Tito tal vez en algún momento anduvo así. No es lo que él espera de nosotros hoy en día. Aborrecimiento, porque nos dice que somos aborrecibles y aborreciéndonos entre unos a otros. No basta con que alguien me odie, sino que yo también odio a los demás y genero esa cadena. Yo soy la peor persona que hay en el mundo. Bueno, la gente me odia, pero esa gente también se busca esto y esto y esto porque también hace cosas malas y yo las odio. No podemos seguir en ese juego. Pablo está haciéndonos saber que debemos de hablar con firmeza sobre nuestro pasado, porque ¿quién aprende de cabeza ajena? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no hagan esto porque le va a pasar esto y esto y esto? ¿Y qué es lo que primero que hacen nuestros hijos? Lo que le dijimos que no. Aprendió de cabeza ajena, su pasado le hizo saber, por culpa que fui travieso me pasó esta cicatriz. Por culpa que fui travieso me pasó este accidente. Dios espera que seamos firmes cuando hablamos acerca de nuestro pasado, porque de él aprendimos. No todos fuimos angelitos, como solemos decir. Cada uno tuvo sus travesuras y sus situaciones difíciles, y necesitamos aprender de ellas. Debemos hablar con firmeza sobre nuestra salvación, y veremos versículos 4 al 7 que dicen así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando llegó alguien con el Evangelio y me hizo saber, Marlon, tienes que cambiar el estilo de vida que tenías en ese pasado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, porque su bondad te la ha hecho saber. Su amor para con los hombres nos salvó. Llegué a comprender, hubo alguien que murió en esa cruz por mí y me dio la oportunidad de salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie va a entrar al cielo porque Él tiene el poder para hacerlo. Ninguno de nosotros tiene el poder para ser agregado a la iglesia del Señor. El Señor solamente y únicamente es el que tiene el poder para agregarnos a su iglesia en base a nuestra obediencia. Pero yo no puedo llegar y decirles, hermanos, si pagan una cuota, $50 semanales, usted va a ser salvo. Hermano, si usted dice que yo soy la mejor persona en el mundo, Dios dice que usted ya tiene la puerta del cielo abierta. No hay ninguna garantía de algo que nosotros podamos hacer, salvo obedecer lo que el Evangelio dice. Sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos hablado de eso en semanas anteriores. ¿Cómo sé lo que debo hacer para ser salvo? Gracias a que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que escribieran la palabra, la revelaran y hoy la tengamos para saber cada una de las cosas que es requerida para poder estar en la presencia de Dios en ese gran día. El cual derramó en nosotros abundantemente. No se está tratando aquí que derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, porque aquí nosotros involucra realmente a aquellos apóstoles y aquellos que recibieron por poner las manos encima el don del Espíritu Santo para que siguieran revelando todo eso mientras la escritura no estaba completa. Estos recibieron eso abundantemente, pero ahora, precisamente por Jesucristo nuestro Salvador, podemos ser justificados. Puede ser nuestra deuda paga por la gracia de Dios, por su gracia. Vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ciertamente la salvación es algo valioso, es algo importante y debemos de hablar con firmeza sobre ello. No soy salvo porque nací Marlon Retana en tal lugar, en tal fecha. Soy salvo porque llegué a hacer la voluntad de Dios en el día que Dios me hizo saber por su palabra, por su revelación, qué debía de hacer para ser salvo. Y qué debo de seguir haciendo para mantenerme salvo. Cada uno de nosotros tiene ese mismo día, recuerda esa fecha, recuerda ese momento, recuerda lo que ocurrió en ese momento y tomó la mayor decisión de su vida para dedicar su vida a Dios y poder formar parte de esta salvación y aprender entonces cómo hablar firme con respecto a ella. Pero entonces también necesitamos hablar sobre nuestro compromiso, hablar firme sobre nuestro compromiso, y es donde leemos el versículo 8, que dice así: palabra fiel es esta. Todo lo que Pablo le ha dicho a Tito es tomar a consideración. Nuestro pasado es importante, nuestra salvación es importante y lo que viene aquí en adelante también es importante. En estas cosas quiero que insistas débilmente. No te preocupes por ellas, Tito. Dilas si quieres decirlas. No dice así el pasaje. Dice, insistas con firmeza. Cada vez que una persona va a un gimnasio, si va con ganas, sin ganas de hacer ejercicio, ¿qué resultado va a tener?
Pues si la persona está comprometida en que quiere mejorar su estilo de vida, va a hacer esa dieta, va a hacer ese ejercicio, va a buscar todo lo que sea necesario para estar mejor. Porque tiene esa firmeza, tiene esa entereza. Asimismo, el cristiano necesita buscar que su compromiso con Dios no es solamente el par de horas que venimos cada domingo, sino cada ocasión que podemos de hacer el bien. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Es ahí nuestro compromiso con Dios. No es un compromiso temporal de que, bueno, yo ya vine, tomé la cena y me fui para mi casa. No, bueno, ya vine, escuché y oré y canté y ya me voy para la casa. Sino que debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras, hermanos? ¿Realmente necesitamos explicar sobre ello? ¿Hacer un bien a un vecino no es una buena obra? ¿Ayudar a que una persona conozca la verdad del Evangelio no es una buena obra? ¿Ayudar a un hermano en necesidad no es una buena obra? Pero, los veo el otro domingo, que les vaya bien, no me digan nada ni me escriban. No lo que Dios espera. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, qué hermoso es poder crecer en la comunión y en la confraternidad de la familia en Cristo. Es hermoso saber que aunque seamos un grupo pequeño, estamos unidos y buscamos la misma meta y nos apoyamos unos a otros. Y queremos que muchas más personas conozcan lo mismo y se acerquen y aprendan de la voluntad de Dios. Es hermoso el saber que todas estas cosas son buenas. Porque si hacemos el contraste en lo bueno y lo malo, realmente necesitamos saber que tenemos cosas buenas. Porque cuando ese gran día llegue, nos presentaremos en el tribunal y Jesucristo nos hará saber lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y en base a ello va a tomar una decisión. Nosotros estamos tomando la decisión desde ya si queremos seguir en lo malo o si queremos no hacer lo bueno. Es de ahí que vemos ese gran compromiso y por eso es importante que cada uno de nosotros abre firme con respecto al compromiso que tenemos y adquirimos con Dios. Cuando nos metimos en esas aguas para el bautismo y perdón de nuestros pecados, no fue simplemente darme un chapuzón. Fue un momento en que mi vida decidí, ya no quiero vivir más yo, sino que quiero que Cristo viva en mí y ser el ejemplo que debo de ser para que la comunidad pueda ver que yo imito a Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano. Soy Cristo caminando en la calle. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Y de eso que es importante, ese compromiso. En nuestro último punto vamos a ver que debemos hablar con firmeza sobre nuestra disciplina. ¿A quién le gusta regañar a sus hijos? Sé que a nadie. ¿A quién le gusta hacerles saber que se están portando mal? A nadie. Pero llega un momento en que toca hablar fuerte. Toca poner un castigo. Toca poner a hacer algo que él pueda comprender. Lo que estoy haciendo no es bueno. Y Pablo llega a hacerse saber eso a Timoteo en este caso. Perdón, a Tito en este caso. Le hace saber la gran dificultad que hay en este mundo actualmente. Porque hay personas que incluso dicen ser cristianas, pero no se someten a lo que deben de hacer correctamente. Versículo 9 empieza, evita las cuestiones necias y genealogías. Hermanos, ¿es necesario saber si Adán tenía ombligo? No lo es. ¿Es necesario saber la edad que tuvo cierta persona en algún momento de su vida según la Biblia? No lo es. ¿Es necesario saber de qué color era tal cosa que la Biblia menciona? No lo es. Entonces hay hermanos que pierden el tiempo haciendo ese tipo de preguntas para distraer, para llamar la atención o simplemente porque realmente no está interesado en aprender lo que Dios espera que aprendamos. Cuestiones necias y genealogías. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Hacer saber, Tito sabemos que era un gentil. Tito no viene de una generación de judíos que eran descendientes de Abraham. Pablo lo que hace saber es, cada judío tenía esa importancia para saber en dónde tenía que servir, pero ya eso no importa hoy. Ya no es necesario esas genealogías, ya no es necesario saber hasta dónde puedo ir allá atrás para poder saber si efectivamente yo era descendiente de Jacob. Contenciones y discusiones acerca de la ley. Hermanos, la Biblia habla lo que la Biblia habla y calla lo que calla. Pero no, yo quiero discutir de que eso no es lo que dice la ley, pero lo dice la Biblia. No, así no es. ¿Y qué se causan? Estas discusiones que causan pleitos y separaciones. Son vanas y sin provecho. Recordemos siempre que leemos vanas en la Biblia, no es como la mujer que piensa que la vanidad, sino que realmente es algo vacío, algo sin sentido.
Comprometernos en eso, pasar todo el día hablando de preguntas sin sentido, de genealogías sin sentido, va a causar simple y sencillamente que estemos perdiendo nuestro tiempo en vez de utilizarlo de la mejor manera que debe de ser. Y todo esto está involucrado en esa disciplina que voy aprendiendo. Hay cosas que puedo hacer, cosas que no debo de hacer y cosas que simplemente y sencillamente ni siquiera debo pensar en ellas. Al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué es lo que está haciendo saber? Simple y sencillamente van a haber visitas e incluso van a haber hermanos que lo que van a estar buscando es división, van a estar buscando problemas. Y quizás ya hemos ido con él y hemos hecho saber, hermano, ¿por qué está haciendo eso si no es correcto? Y quiere continuar en eso. Y se le llama la atención y se le hace saber a toda la congregación y sigue en eso. La palabra es simple, deséchalo. Fuerte y fea, pero es la palabra lo que dice. Si hay un hermano que causa ese tipo de divisiones, tristemente no podemos tenerlo más entre nosotros. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Ya su mente no está concentrada en hacer la voluntad de Dios. Está concentrada en que hacer su propia voluntad y pasar por encima de los hermanos y buscar problemas y buscar reyerta y buscar tanta dificultad porque hay que hacer lo que él dice o hay problema. Hermanos, el primero en ponerse en esa línea es el que sirve como evangelista, como predicador. Aquí no se trata de que se haga la voluntad del que está predicando. Se trata de hacer la voluntad de lo que Dios dice. Y si el predicador evangelista se está equivocando, los hermanos tienen derecho a hacer saber, hermano, está enseñando algo malo. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros porque para eso fue hecha la disciplina. Y peca y está condenando por su propio juicio. Hablamos hace unos minutos acerca de la ira. Estoy acumulando para la ira de Dios. Sigo pecando y sigo condenado porque quiero hacer lo que me da la gana por encima de lo que Dios espera. Quiero buscar problemas entre mis hermanos porque yo tengo que tener la razón, no importa lo que ellos digan. Es ahí donde vemos que tenemos que ser firmes sobre la disciplina, sobre nuestra disciplina, sobre cómo tener todas las cosas de Dios en orden, porque sabemos que Dios no es un Dios de confusión. Pablo es claro con Tito, y Pablo le hace saber todo esto a Tito, porque le ama y quiere que donde él vaya, lleve ese mensaje y los demás hermanos lo apliquen. Pablo desea ciertamente que todo se haga con orden y bajo la palabra del Señor. Para ir concluyendo, hermanos, para muchos no es agradable hablar sobre nuestro pasado. Recordamos en Santiago se dice acerca de Rahab la ramera, o Rahab la ramera. ¿Ustedes creen que a esa mujer le gustara que la recordaran todo el tiempo por eso? No. Fue un momento de su vida que cometió ese error, pero después es considerada incluso dentro de la genealogía como tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tenemos un mal pasado y van a haber personas que van a tratar de atacar a la iglesia por hacer saber, tú te crees ahora un santurrón y no te acuerdas lo que hacías antes. No es bonito hablar sobre nuestro pasado, pero hay momentos en que requiere hablarse con ellos y hablar con firmeza. Sí, efectivo, hermanos, yo hacía esto, esto y esto, pero ya sé que eso no es correcto y lo dejé atrás. Para todos es agradable hablar sobre la salvación que Dios ofrece. Sí, es muy bonito, soy salvo en el Señor porque me ha enseñado en su palabra que si hago esto y esto y esto, estoy en esa lista de espera para cuando ese gran día venga. Claro que es bonito y agradable hablar sobre la salvación. Hay algunos que tal vez no se sientan cómodos o confiados de hablarla, pero todo eso es algo que se va desarrollando como vamos creciendo en la fe. Para algunos quizás no sea fácil hablar sobre nuestro compromiso. Bueno, es que yo tengo que hacer estas cosas y sé que no las estoy haciendo, hermano. Pero tenemos que hablar de esto y tenemos que poner en marcha, ser seguros de que Dios espera que yo haga esto, lo hago o no lo estoy haciendo. Para una minoría, ciertamente, la disciplina les causa comezón de oídos. Solemos decir popularmente que cuando nos pica una de nuestras orejas es porque alguien está hablando mal de nosotros. La disciplina a veces causa esa picazón de que me quieren poner en disciplina cuando yo no he hecho nada malo. Pues si me quieren poner en disciplina, ¿por qué será? Hay algo que ha pasado, hay algo que se ha despertado, hay algo que he estado diciendo o provocado que necesita ser corregido y tengo que tener la humildad para aceptar esa corrección. Como cristianos debemos hablar con firmeza sobre todos estos puntos. Hermanos, la palabra de Dios es muy seria para tomarla como relajo. Él ha dado sus estatutos y cada una de las órdenes de lo que espera que hagamos nosotros.
No podemos dejarnos ganar por el enemigo de hacer lo que nos gusta cuando sabemos que lo que nos gusta tal vez no es lo correcto. Habían cosas que nos gusten, habrán cosas que nos gusten y otras no. Van a haber cosas que en la Biblia me parecen una tontería, pero ¿quién es más sabio que yo? Es Dios. Y Él sabe exactamente por qué me dice que no debo participar en esas cosas. Habrá momentos de aliento y exhortación como también de corrección y reprensión. No puedo tomarlo personal porque un hermano está predicando sobre un tema que qué casualidad me está afectando a mí. Ah, ese hermano predicó eso por mí. No es eso, sino que tenemos que predicar todo el consejo del Señor. Y hay momentos en que vamos a hablar cosas buenas y vamos a hablar cosas malas. Pero lo importante es poder comprender, tomarlo y ver qué debo de hacer. Habrán oportunidades de hablar y otras de simplemente escuchar. Debemos de aprender todo eso y poder aprender cómo hablar con firmeza acerca de las cosas de Dios. Hoy concluyo con esta pregunta, hermanos. ¿Qué tan firme estamos para escuchar y hacer lo que Dios tiene que decir y ordenar? ¿Y qué tan firmes estamos para llevar y decir esas cosas que debemos de hacer y escuchar para con otros? ¿Qué tan comprometidos estamos en hacer la voluntad de Dios? Pablo sabía quién le escribía. Sabía que Tito iba a prestar atención a todo esto y lo iba a llevar a cabo. Y hoy en día Dios sabe que quienes leemos esto, si realmente estamos comprometidos con Él, vamos a hacer todo lo que es requerido de nosotros para ganarnos esa corona de vida. ¿Qué respondemos cada uno de nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Debemos de someternos a ella. ¿Queremos hacer nuestra voluntad? No vamos a hacer la voluntad de Dios hasta que no llegue ese momento en que realmente comprenda, yo quiero reconciliarme con Él, quiero estar con Él, quiero hacer su voluntad. Solemos invitar de la misma manera que lo seguiremos haciendo. Escuchamos el Evangelio ser predicado. Comprendemos que hay que creer. Comprendemos que hay que arrepentirse. Comprendemos que hay que confesar que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Y en base a todo eso es que tomo la decisión de ser bautizado para el perdón de mis pecados. Y así el Señor me agrega a su iglesia. Mientras eso no ocurra, no voy a ser parte de la iglesia. Por más que venga y me siente aquí. Por más que venga y busque hacer la voluntad de Dios según yo, porque no la estoy haciendo. Pero puede ser que ya lo hicimos y por eso siempre invitamos a todo aquel hermano que siente que han dado malos pasos, que pueda arrepentirse y pedir por oración. Porque eso es lo que Dios espera a nosotros, que aceptemos nuestros errores, que nos arrepintamos de ellos, que los confesemos y que entonces pongamos en paz con Él. Sea cual sea la situación que esté pasando por nuestras cabezas, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie mientras entonamos este himno y aquellos que deseen esa oración, obedecer el Evangelio o aprender más sobre él, se mantengan de pie al finalizar. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoro.